Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de habilidades matemáticas, estudiaremos el tema factorización por agrupamiento. Este método de factorizar es muy similar a factorizar mediante factor común. De hecho, debemos comenzar factorizando, identificando factores comunes y comenzando a agruparlos. Una vez que hemos identificado factores comunes, procedemos a factorizarlos y teniendo el primer resultado, el segundo paso es volver a inspeccionar nuestro resultado para verificar si es posible volver a factorizar mediante factor común y así obtener el resultado de nuestra factorización. Veamos un primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo es la expresión ax más bx más ay más by. Observamos que los primeros dos términos tienen en común la x. Sacamos x como factor común y multiplican a más b. Y los últimos dos términos tienen como común a la variable y. Sacamos como factor común a y obtenemos entre paréntesis a más b. Después, ya que tenemos este primer resultado de factorizar, observamos que los factores a más b y a más b se repiten en ambos resultados. Por lo tanto, podemos volver a factorizar esta expresión obteniendo como factor común a más b que multiplica a x más y así resolvemos nuestro primer ejemplo. Nuestro ejemplo número 2 es un poco más complejo y la expresión es 2x al cuadrado menos 3xy menos 4x más 6y. Identificamos que en tres términos aparece la variable x y en dos términos aparece la variable y. Podemos comenzar a agrupar aquellos términos en donde aparecen x y los términos donde aparece y. Observamos que de los dos primeros términos tenemos como común a 2x. Entonces tendremos 2x al cuadrado entre 2x nos dará 2 entre 2 a 1 y x cuadrada entre x nos da a x. Después menos 4x entre 2x menos entre más a menos 4 entre 2 a 2 y x entre x se vuelve 1. 1 por 2, 2. Y ahora continuamos con los términos que contienen a la variable y. Observamos que tenemos 6y menos 3xy. Ambos son múltiplos de 3 y en ambos aparece y. Por lo tanto, podemos sacar como factor común 3y. Entonces, 6y entre 3y simplemente es el doble. O 6y entre 3y nos dará a 2. 6 entre 3 a 2. Y entre y se vuelve 1. 1 por 2, 2. El otro término es menos 3xy entre 3y. 3 entre 3 se vuelve 1. Y entre y se vuelve 1 por x, que es la variable que nos queda. Aquí hay que tener cuidado. Ya hemos factorizado, pero recordemos que este método consiste en realizar una primera factorización y reordenar la información de manera de identificar si es posible volver a factorizar mediante factor común. Observamos en color amarillo que en un paréntesis me aparece x menos 2 y en el otro paréntesis me aparece 2 menos x. Es posible cambiar el signo de estos valores modificando el signo de la constante 3 y se recomienda entonces
trabajar con -3. De esta forma, los primeros factores permanecerán iguales y simplemente se alterará la segunda parte. Trabajaremos entonces con -3y, que va a dividir a 6y. 6 entre -3, 6 entre 3 a 2, más entre menos a menos, y y entre y se vuelve 1, y obtenemos -2. El segundo término que contiene a y será -3xy, que es dividido entre -3y, obtendremos 3 entre 3 a 1, menos entre menos más xy entre y, únicamente obtendremos x. Y de esta forma observamos cómo, cambiándole el signo a la constante 3, obtenemos dentro de los paréntesis las mismas cantidades. De hecho, observamos que uno lo escribimos como x menos 2 y el otro -2 más x. Recordemos que el orden de los sumandos no altera la suma. Yo puedo reescribir cualquiera de los dos resultados del primer paréntesis o del segundo paréntesis para que sean visualmente semejantes, y entonces x menos 2 puede salir como factor común que va a multiplicar a 2x menos 3y. Y así resolvemos el ejemplo número 2. El ejemplo número 3 también tiene cierto grado de visualización. No es difícil, simplemente debemos aprender a identificar qué es lo que tenemos para trabajar. Observamos que es una expresión algebraica en la que aparecen tres variables x, y y z. Tenemos ax menos ay más az más x menos y más z. Observamos en los primeros tres que tiene como común la literal a. Sacamos a como factor común y dentro de paréntesis nos queda x menos y más z. Después observamos que tendremos más x menos y más z. Si ustedes se dan cuenta, esto en verde es exactamente similar a lo que acabamos de factorizar a esto. ¿Y qué tienen en común estos tres? Pues que las tres aparecen únicamente una vez. Por eso sacamos como factor común la constante 1. Aquí sí me conviene escribirlo para identificar el proceso que llevaremos a cabo. Entonces saco como factor común la constante 1 y dentro del paréntesis tendré x menos y más z. Ya hemos factorizado respecto a y respecto a la constante 1. Ahora observamos, como ya dijimos, las cantidades que están dentro del paréntesis son semejantes, son similares y puedo sacarlas como factor común. Mi factor común sería x menos y más z, que multiplica a más 1. Y de esta forma hemos resuelto nuestro tercer ejemplo. La dificultad, como ya hemos dicho, de este método radica en inspeccionar visualmente cómo podemos reordenar los datos para factorizar mediante factor común más de una vez. Con esto estamos terminando nuestra clase del día de hoy. Se proponen los siguientes ejercicios para su respuesta y también aparece en pantalla la bibliografía consultada.
No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias, hasta luego.